Bien, volvemos a estar en directo y vamos a presentar al primero de nuestros invitados, que es Sergio Reyes. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, es MBA por la Universidad de Houston y ha realizado múltiples cursos en finanzas cuantitativas tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Es profesor de finanzas en múltiples instituciones educativas, tanto en Europa como en América. Desarrolla la actividad de consultoría colaborando con empresas de Europa en su proceso de internacionalización, especialmente con aquellas que tienen como destino Estados Unidos. Y ha trabajado durante muchos años en el área de banca de inversiones en diversas instituciones financieras. Sergio, te damos la bienvenida al programa. Un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Pues voy con la primera de las preguntas. Con Sergio vamos a tratar varios temas relacionados con la financiación, que sabéis que es uno de los tips que queremos trabajar en este programa, y con la internacionalización, otro reto pendiente en la empresa española. Vamos a hablar primero de emprendimiento y de modelos de negocio, ¿no? En un contexto global como en el que estamos, con tipos de interés fluctuantes, con acceso limitado a la financiación, ¿qué estrategias debería adoptar un emprendedor para atraer capital y poder expandir luego su negocio? La estructura de los tipos de interés en los últimos 10 años ha cambiado de una forma drástica. En el año 2015-2016 estábamos con tipos de interés extremadamente bajos, lo cual hacía mucho más sencillo para las empresas grandes y pequeñas acceder a financiación. Todo esto a partir del año 2022 empieza a cambiar de forma radical y, claro, hoy en día nos encontramos en una situación diametralmente opuesta. Con independencia de que pueda haber fluctuaciones en los tipos de interés, la realidad es que el coste de la financiación hoy en día es muy caro. Esto es extremadamente cierto para empresas grandes, pero también lo es, y quizás con mayor medida, para empresas que están arrancando. Mucho más. Cuando uno habla de financiación, tenemos que tener claro que las alternativas de financiación son varias. Por un lado, tenemos la financiación que tiene que ver con ceder parte del capital, con lo cual hay dilución. Normalmente la dilución o el coste cuando los inversores deciden utilizar sus recursos para invertir en empresas, el coste suele ser mucho más elevado que el de la financiación, basada bancaria o a través de otras líneas similares. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo que asumen en una empresa startup o incluso que ya lleva cierta trayectoria es más elevado. Entonces, lo primero que tiene que hacer el emprendedor es decir, bueno, ¿me compensa diluirme? Y si me voy a diluir, ¿en qué términos? Porque la dilución dependerá mucho si estamos hablando de un capital riesgo, un venture capital, donde si además nos aporta, por ejemplo, una red de contactos, muchas veces hablamos de que ya no es un inversor capitalista, sino un inversor que aporta negocio, y eso es muy interesante porque a veces las empresas tienen la particularidad de que su know-how lo controlan, pero no son capaces de poder extender o expandir el marketing de su producto o su servicio. ¿Y eso qué implica? Pues que lamentablemente los potenciales interesados desconocen esta oferta. Con lo cual, si el capital riesgo tiene capacidad a través de red de contactos de poder, esos servicios o productos que sean conocidos, eso se va a transmitir en generación de negocio y eso está muy bien. Pero todo eso hay que tomarlo en cuenta. En el otro arco iris, y volviendo al elemento de dilución, existen en los últimos 10 años plataformas de crowdfunding, donde hay muchas a nivel internacional y básicamente las empresas se presentan. Es una gran, un gran display, una gran, manera de poder darse a conocer, desde las típicas Kickstarters, donde básicamente lo que hace un emprendedor que da con un producto, directamente la aportación está a través de la venta, el momento que ese producto ya se está fabricando a nivel industrial, porque normalmente empieza con un prototipo, hasta otro tipo de alternativas. Y normalmente en el crowdfunding de este tipo puede haber una menor presión. Hablábamos antes de entrar en cámara con la emprendedora que tendrás al final del programa, donde muchas veces la presión que se incorpora al emprendedor por parte de una determinada estructura de venture capital, lógicamente es importante. ¿Por qué? Porque hay un múltiplo. Es decir, si en el año 1 se invierte una determinada cantidad, al cabo de 5 años, en una ventana de salida,
el múltiplo que se va a exigir es intenso. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a buscar empresas que tengan una escalabilidad muy importante para poder replicarlo no solo en el mercado en el cual estamos, sino además en los nuevos mercados en los que hay que penetrar. Alternativamente a esto nos encontramos con las plataformas que comentaba antes, que son de crowdfunding, donde quizás hay una menor presión en ese sentido, pero también la capacidad de acceder a una escala grande de recursos es limitada. Y además, si el emprendedor está naciendo, pues va a tener que asumir unos costes desde el arranque para poder hacer el marketing, para poder presentar su empresa con arreglo al protocolo que establecen estas plataformas, incluyendo un prototipo del servicio del producto. Con lo cual, lamentablemente, no hay camino fácil en el mundo del emprendimiento. Y estamos hablando de dilución de capital. ¿Qué pasa con la no dilución? Bueno, hablábamos al principio que los tipos de interés se han incrementado de forma notable, de estar próximos al... No entremos en estructura negativa de tipos de interés para no confundir a la audiencia, pero eran realmente bajos. Y hoy en día, con independencia de que el bono español a 10 años esté en 3,16, 3,17% en la rentabilidad a 10 años, y el bono alemán esté en torno al 2,50, 51%, el problema está que si uno accede a financiación bancaria, la prima que nos van a aplicar por el riesgo correspondiente a financiar a una empresa de determinada envergadura va a ser sustancial. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de repagarlo. No nos vamos a diluir, pero claramente la presión en la cuenta de resultados va a ser significativa. Y un par de cosas antes de volverte a hacer la palabra, Martín. Nos encontramos en situaciones donde esas tensiones de tesorería son, sinceramente, para la empresa pequeña, importantes. Y a veces una empresa que puede tener beneficios, si no gestiona adecuadamente la tesorería de corto plazo, un problema de liquidez se convierte en un problema de solvencia. Eso es un tema realmente grave. Los flujos de caja son decisivos en el seguimiento de una empresa nueva, ¿no? Las Big Tech, yo siempre había pensado, ¿no? Digo, cuando las Big Tech se planteen hacer de bancos, las grandes tecnológicas, estamos hablando de Apple, Google, Amazon, Meta, ya están incursionando en los servicios financieros, desde mediación de pagos, créditos para financiar, incluso gestión patrimonial. ¿Hasta qué punto representan una amenaza para las entidades tradicionales, para los intermediarios del sector financiero? Las Big Tech las utilizamos en todos los órdenes de la vida. Las llevamos en el teléfono, nos conectamos a través de ellas en las redes sociales, somos consumidores cuando hacemos una compra online, incluso conducimos coches que proceden de este tipo de megacompañías, ¿no? Entonces, en inglés hay un término que se llama los magníficos 7. Bueno, llevamos un momento de volatilidad en las últimas semanas desde que ha empezado el nuevo año, pero bueno, por ahora siguen siendo los magníficos 7. Y para poder entender si estas empresas son una amenaza o rivalizan o de alguna manera compiten con las estructuras, digamos, o el sistema financiero bancario, tal y como lo conocemos, lo primero que hay que tener claro es la dimensión de estas compañías. Empresas como Apple, como Microsoft, como Nvidia, superan los 3 trillones de capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que si fuesen un país, estarían en términos de PIB en el 6º puesto a nivel mundial. Con lo cual, el tamaño es tan masivo y hablábamos en la anterior pregunta sobre la limitación de recursos de las empresas pequeñas. Bueno, en este caso estamos en el otro extremo del arco iris. Nos encontramos con instituciones con una capacidad financiera tremendamente grande. Y entonces, claro, una infraestructura tecnológica muy sofisticada, una capacidad de segmentación tremenda, una aplicación de las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, de la que hablaremos también a lo largo de esta entrevista, que les permiten, literalmente, hablamos muchas veces del Big Data. Bueno, el nivel de sofisticación y de poder trazar, porque seamos sinceros, ¿cuántos cuando estamos caminando con nuestro móvil, conozco algunos, pero creo que son los pocos, decimos, no quiero que sepa dónde estoy, no quiero que me haga la trazabilidad,
recuerdo mi hijo mayor, que tiene 25, hace muchos años me decía, ya me da igual, si ya estamos todos entregados en el sistema. Bueno, y creo que eso lo pensamos muchos, entonces pueden apurar mucho. Con lo cual, a la hora de definir servicios, y en este caso financieros, los pueden hacer de una forma muy, muy clara. Y la primera apuesta fue los sistemas de pago. La parte, digamos, de la transacción de medios de pago fue clarísima. Y están todas. Apple Pay, Google Pay, está, por supuesto, Amazon, también está Meta. Y claramente, y ahora os contaré una anécdota, que viajo mucho a Silicon Valley por motivos de trabajo, y estando en la meca de la tecnología, intenté pagar con mi teléfono, con Apple Pay. Y me dicen, no aceptamos Apple Pay. Y yo le digo, esto es totalmente imposible. No aceptamos Apple Pay. Le dije, lo voy a contar algún día. Bueno, ahora tengo la oportunidad de contarlo. Conclusión, al margen de esta anécdota, los medios de pago ya lo hemos asumido. Con lo cual, el siguiente paso será ni siquiera ir a través de nuestras tarjetas de crédito tradicional. Con lo cual, automáticamente sacamos de la ecuación a los sistemas, digamos, tradicionales de medios de pago. Y entonces la relación va a ir directamente entre el comprador, el vendedor y la Big Tech. Y no va a ocurrir, digamos, no vamos a transaccionar a través de los métodos tradicionales. Pero es que en el caso de Apple ha ido más allá. Ellos ya financian. Tienen un acuerdo con Goldman Sachs en Estados Unidos, por ahora solo en Estados Unidos. Es verdad que iba hasta el 2030 y se está hablando de que quizás puede haber una ruptura, pero JP Morgan ya ha hablado de que podría tener interés en sustituir a Goldman Sachs, con lo cual no hay marcha atrás. ¿A qué velocidad va a haber esta integración? Se verá, porque evidentemente no podemos negar que la infraestructura del sector bancario es enorme, un sector hiperregulado, que hay que ser conscientes que la regulación a nivel internacional y fundamentalmente en la zona euro ha sido tremenda para proteger obviamente a ahorradores, inversores, y esos costes son enormes. Que las Big Tech en un sector mucho menos regulado de pronto saltan y se dan cuenta que ese sector sí está regulado. Entonces las reglas de juego previas no eran necesariamente las que se aplican ahora. Por lo tanto, bueno, en cualquier caso, la realidad es que ya están en marcha, el proceso es imparable, incluso algunas han lanzado criptomonedas, como es el caso de Meta, antiguo Facebook, que se llama Libra o Libra. Es verdad que el proyecto está todavía parado después, digamos, de muchos elementos que han ocurrido, pero vivimos en un mundo donde la velocidad de los acontecimientos son tremendos. Lo seguiremos hablando, si te parecen, las siguientes preguntas. Sí. Hay un tema que es que tú has hecho mención de ello, que es en temas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo está impactando en el mundo de las inversiones y de riesgos, ¿no? Me queda claro la parte primera, en las Big Tech. Yo creo que el peligro está en el consumer finance, ¿no? En donde cuando se pongan realmente a financiar el consumo van a hacer mucho daño. Pero en cuanto a las inversiones y a la gestión del riesgo, que es un poco más complejo, ¿no? En los mercados financieros internacionales, ¿qué desafíos ves tú y qué oportunidades ves para los bancos y gestoras de activos? Vamos a ver, la tecnología, lamentablemente, cada vez más es una moneda de cambio. Es decir, seas Big Tech o seas una entidad financiera, el nivel de inversión que hace falta para mantener no solo plenamente activas, sino seguras toda tu infraestructura tecnológica es brutal. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? De hecho, hablando el otro día con los responsables de ciberseguridad de una gran institución, claro, están permanentemente invirtiendo, no solo porque la normativa te obliga, sino porque es vital como institución proteger tus infraestructuras. Con lo cual, es un tema donde van a estar colisionando permanentemente en aras de ese mercado potencial. Porque además recordemos que la lealtad, desde el punto de vista, quizás antiguamente, y quizás nosotros mismos, a lo mejor nuestra generación, te funciona bien una entidad bancaria, sigues con ella. ¿Por qué cambiar? Te tratan bien. Me voy un poquito de la pregunta que me haces, pero conocías al director de la oficina, te saluda, le saludas, ¿qué tal está tu familia? Bueno, se establece una relación personal que a veces hasta está muy bien, porque la relación entre las empresas es la relación entre las personas. Pero todo eso ha cambiado. Las nuevas generaciones no pisan una oficina bancaria ni por casualidad. Todo lo hacen a través, ni siquiera como el ordenador que tienes delante, ni el iPad que yo tengo delante. El teléfono, el smartphone es la manera. Con lo cual, todo esto está cambiando. Pero siguiendo un poco con lo que decías, hablábamos de los riesgos
estas grandes empresas, cuando vemos digamos, los movimientos bursátiles que están ocurriendo a nivel internacional, cuando uno invierte y enseguida los expertos que vendrán después en este panel, pues son expertos, hablarán mucho de los mercados, lo más importante es la diversificación. Y las 7 grandes de las que hablábamos, hace relativamente pocos años, tienen un peso en torno al 10% en el Standard & Poor's 500. Hoy en día están en un tercio prácticamente. Sí, sí. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el DeepSeek de turno, que ocurrió en el mes de enero, aparece en el mercado, si Nvidia llegó a caer prácticamente un 20%, un 19 y pico, que eso en un momento determinado representaba más de 600.000 millones de pérdida bursátil, que es más o menos el PIB de Suecia, de Argentina, de los Países Bajos, es decir, un tercio del PIB español, una auténtica barbaridad. Luego efectivamente recuperó, pero a lo que me refiero es que la volatilidad se está extremando. Muy elevada. Vamos a hablar de sostenibilidad y finanzas, ¿no? Bueno, ha habido una etapa de auge de las finanzas sostenibles con los criterios ESG. Algunas grandes empresas hemos visto que han comenzado a reducir su compromiso con la sostenibilidad. Recuerdo la portada de The Economist, ¿no? Hace 15 días, ¿no? 3 semanas, ¿no? Que hablaba de la revolución de la desregulación, ¿no? Estamos viendo una desaceleración de la financiación verde-azul en algún sector, o ¿cómo lo ves? Vamos a ver, sin lugar a dudas, la Unión Europea es la región a nivel mundial que más en serio se ha tomado toda la agenda verde de cara, digamos, a dotar en el mundo empresarial, y cuando digo mundo empresarial, por supuesto, empezando por el sector bancario, la regulación correspondiente para determinar o establecer el camino hacia una economía más verde. Y digo verde, pero también azul, Sí, porque sí. he participado yo en eventos donde el Blue Economy, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los medios marinos. Dicho esto, introduzcamos algunas métricas. A nivel internacional, la Unión Europea, a nivel de generación de contaminación, está por debajo del 18% mundial, lo que contamina la Unión Europea. China hoy en día ha ido progresivamente subiendo, está por encima del 30%, la contaminación de China a nivel mundial. Y Estados Unidos está, en mi opinión, en torno ligeramente por el 20%. Entonces, claro, la Unión Europea, que ha hecho un esfuerzo tremendo en regulación y ese impacto se ha trasladado a las empresas, quienes en definitiva han tenido que asumir unos costes muy significativos para adaptarse, claro, estamos hablando de menos del 18% de la contaminación mundial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Europa se ha cargado, no Europa, la Unión Europea sobre sus espaldas un coste brutal. Entonces ahora hay como un aspecto donde no se va a volver hacia el modelo anterior porque no es ni coherente ni ético, porque tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para que las nuevas generaciones, y lamentablemente nuestra propia generación, pues vive en un entorno no solo medioambientalmente sostenible, también desde el punto de vista social y, por supuesto, desde el punto de vista de la correspondiente gobernanza de las instituciones. Pero, dicho esto, quizás el nivel, digamos, de máxima exigencia, si lo pusiésemos desde el punto de vista, el stress test es un tipo de test que se pone a los bancos para ver cómo reaccionan ante situaciones extremas. Me parece que a nivel de stress test a la empresa europea o de la zona euro se le ha forzado a una situación compleja. ¿Y esto qué repercusiones tiene? Claro, si tú pones a competir 2 empresas, una que tiene que asumir más costes para adaptarse a la regulación contra otra que no tiene que hacerlo, pues es injusto para quien está haciendo ese esfuerzo. Y eso nos genera una situación que hay que buscar soluciones. Y yo creo que se las encontrará. La administración Trump ha pegado un parón importante con respecto a la administración Biden, pero bueno, llevamos desde principios de enero, ha ocurrido muy poco tiempo, vamos a ver qué sucede en los próximos meses y años, pero lo que está claro es que incluso a nivel de rentabilidad hay dudas. Algunos dicen, no, la rentabilidad de invertir en empresas sostenibles es peor que en empresas no sostenibles. Bueno, depende, es decir, está abierto
a discutir en función de cómo se mide y a lo mejor incluso este tema sale más adelante con otros panelistas. Sí, no, la verdad es que es un tema que vamos a ver la evolución, yo creo, en los próximos meses. Quizá levantar un poco el pie del acelerador en Europa nos puede relajar un poco, ¿no? Vamos a ver un último tema que quería aprovechar que estás aquí, es todo el tema de regulación financiera y criptomoneda, ¿no? Con la irrupción y ascenso de las criptomonedas, que bueno, hay de todo, y la semana pasada, ¿no? Hace unos escasos días hubo el tema este en Argentina, y el auge no solo de las criptomonedas, sí, sino de las monedas digitales, de los propios bancos centrales. ¿Cómo están reaccionando los reguladores? ¿Cómo ves el equilibrio entre esta innovación y la estabilidad financiera? En el principio, cuando surgieron las primeras criptomonedas, los organismos reguladores inmediatamente lo vieron como una amenaza clarísima, sobre todo por el elemento del anonimato, donde perfectamente podría ser un aspecto donde se canalizasen recursos económicos que quizás proceden de una economía no controlada, con todo lo que ello implica, Sin duda. con lo cual era más que entendible esa preocupación. Pero claro, el problema es que la innovación es imparable y no se puede, bajo el argumento de que como es anónima y puede canalizar actividades incluso delictivas, ¿por qué no decirlo?, con el hecho de que son otra alternativa de inversión para el potencial inversor, con todos los riesgos que ello implica. Porque si vemos la volatilidad de las criptomonedas es brutal, brutal. Y por lo tanto, yo en mi época antigua era market maker en productos derivados y son productos. Un producto financiero no es per se ni malo ni bueno, es un producto financiero con un perfil de riesgos. Y ese perfil de riesgos indica quiénes deben ser los usuarios, es decir, los potenciales inversores. Y evidentemente, años después, la regulación estableció como un semáforo de color en función de pues, cuánto riesgo puede aportar y, por lo tanto, a quién va dirigido. El tema de las criptomonedas es exactamente igual, es decir, implica unos riesgos tremendos y por lo tanto como tal hay que entenderlo. La administración Trump en este caso ha, digamos, establecido una posible, digamos, incremento del networking, es decir, están viendo que la tecnología blockchain podría ser interesante para que pueda expandirse y por lo tanto ese recelo inicial del que veíamos no digamos, en principio se va a analizar y desde luego quieren regular en el sentido de dar más flexibilidad. Vamos a ver en qué queda, porque con los políticos ya sabemos, se lanza el titular y luego, pues bueno, puede ser una cosa o puede ser la otra. Muy propio de la administración Trump. Correcto. Bueno, pero en este caso yo creo que por no hablar, digamos, de política en general, los políticos se deben a sus votantes con todo lo que implica. Lo cierto es que cada vez más hay una sensación por parte de los reguladores de que hay que regularlo. Esto no puede ser una zona gris o negra donde nadie sabe qué está ocurriendo, con lo cual hay que integrarlos en la economía. El Banco Central Europeo claramente lo está analizando digamos, con mucha profundidad y, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de analizar y intentar normalizar en la medida posible este tipo, digamos, de nuevas alternativas de inversión, donde de hecho hay muchísimos productos que ya surgen sobre cestas de monedas virtuales. Sí. Con lo cual, en fin, veremos hasta dónde llega la innovación financiera, pero lo más importante es tener los controles adecuados para que nadie pueda invertir en algo y luego tenga, digamos, una evolución incluso fraudulenta con la consecuente desprotección de los inversores. Esto bajo ningún concepto puede ocurrir. Sí me gustaría, Martín, terminar, porque creo que vamos mal de tiempo. ¿Mal o fatal? Tú dime. Vamos un poco mal. Un poco mal. Me hiciste en la primera pregunta de todas, bueno, ¿y la internacionalización de la empresa qué? Nosotros llevamos más de, no sé, 25, 26 años ayudando a empresas que quieren aterrizar en Estados Unidos y cuando nos preguntan, bueno, ¿cuándo es el momento para ir? En 30 segundos, porque no hay más tiempo. Primero tienes que tener un producto o servicio claramente bueno, debes ser líder en tu mercado,
ver que tienes oportunidades reales y que no haya competidores en el mercado de destino, sea Estados Unidos o sea el que sea. Claramente hay que ver el aspecto regulatorio, que a veces es un tema tremendo. Hay que tener la fortaleza financiera para aguantar entre 3 y 5 años, porque puede ser que estés en pérdidas durante muchos años y al cabo de esos 4 o 5 años empieces a remontar. Si uno acierta en el mercado, pero no tiene la fortaleza para poder, digamos, aguantar esos 5 años, pues es un problema. Y eso hay que preverlo mucho antes, claro, con la ampliación de capital o con lo que proceda, porque si te pilla el tren es demasiado tarde. Y por último, el capital humano. Con esto ya termino. En tu introducción del programa hablabas de que nunca es tarde para aprender. Es que yo creo que el conocimiento es fundamental. Tengamos 10, 15, 20 o muchos años más. Muchas gracias. Sin duda. Me ha gustado mucho el símil que has hecho cuando has hablado de las criptomonedas, que es un mercado muy difícil de entender. Y lo has comparado un poco con un derivado sobre materias primas, que es lo más similar a lo que puedes decir lo que es una criptomoneda. Sergio, me encantaría seguir charlando contigo porque es un placer tenerte aquí, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y porque realmente has tocado en 20 minutos quizá todo un manual de financiación, de internacionalización y de alguna manera de cómo está el sector financiero. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Pues pasamos 3 minutos a repasar las actividades de Tinku y volvemos con el siguiente de nuestros invitados.